voy a avanzar un poco acá. Y quiero que esto esté claro porque el tema de la participación y el tema de las notas de la participación y de la asistencia y de la guía, está todo acá. Está todo acá, en este 50% que ven ustedes ahí, ¿ya? Porque el resto de autoevaluación, esto va a ser una nota que se van a poner ustedes, y este es el trabajo final. Acá no hay nada que hacer, ¿ya? Pero dentro de este 50% que es el problemático, acá está todo, y acá está todo lo complicado. Y acá a ustedes los amenazaron con el tema de la nota, de que la participación y la cámara va a ir con nota. Es difícil, sobre todo porque en cuarto medio quedan 3 semanas, o sea, queda súper poquito tiempo para seguir trabajando con el tema de la guía. Entonces es difícil a esta altura del año tomar este tipo de decisiones, ¿ya? Pero a lo que apunto y lo que estoy muy de acuerdo con lo que dicen el resto de los profesores es al tema de la participación, pues, o sea, no puede ser y de verdad es súper triste y me pasa mucho, sobre todo con este curso, que uno hace preguntas y ni siquiera responden no sé, ¿ya? A mí me gustaría que se pelearan para decirme no sé, profe, no, no sé, no cacho. Y eso sería muy bueno porque yo sentiría que no estoy solo, sentiría que estoy acompañado y además me entrega la información de que hay algo que no están dominando, así que eh, bacán, sería bacán, ¿ya? Sin embargo, uno hace la pregunta y nadie responde. Yo me puedo quedar callado 10 segundos y nadie responde en 10 segundos y ustedes se incomodan y yo me incomodo y ahí estamos, pues y ahí quedamos. ¿Ya? Entonces traten también de ponerse en esa situación para no obligar al uso de las cámaras, es que les recomiendo y les sugiero que mejore el tema de la participación. Por último, diciendo, no sé, profe, ¿ya? Es bien triste lo que pasa, sobre todo me pasa en este curso, y me da lata tener que decírselo, porque con los otros profes, o sea, los otros cursos de repente se pelean para decir, no, profe, ¿sabe que yo creo que es esto, profe, yo creo que es esto, y aunque se equivoquen, da lo mismo, ¿ya? O inclusive de repente dicen, no, no sé, profe, no cacho, pero me responden al tiro y no perdemos tanto tiempo. Las clases ya son cortitas y de repente perdemos, no sé, más de 10 segundos esperando que respondan y hay como un silencio sepulcral. Así que tratemos de mejorar esto, se los sugiero, ¿ya? Para no tener que recurrir a medidas tan drásticas y tan complicada, ¿ya? Me preguntan si es que hay que prender la cámara, por ahora no, en matemática al menos no, voy a estar pendiente hasta que se defina cómo se va a trabajar este 50%. Recordemos que en este 50% acaba el tema de la asistencia, acaba el tema de las guías, acaba el tema de todas las cosas que hemos hecho durante este año, pues el uso de plataformas, las evaluaciones formativas que hemos hecho, de todo. Y acá también quieren incluir el tema del uso de cámaras, ¿ya? Así que hay muchos ingredientes que van a repercutir en este 50%. Así que para que lo tengamos en consideración. ¿Ya? ¿Les parece, no? ¿Hay alguna duda? Mire, lo que me comentan por chat, eh, por ahora no está claro si influye en la nota, ¿ya? Eh, la información que tengo yo es que eso se está discutiendo todavía, eh, porque muchos profesores estábamos en desacuerdo con con obligarlos a usar las cámaras. Así que por ahora no está siendo, todavía no es categórico, ¿ya? Lo que sí, el llamado es ese, a participar, porque esto de obligarlos a usar las cámaras surge de la poca participación que hay en este curso y en varios cursos más, ¿ya? Entonces, si mejoramos el tema de la participación, el tema de las cámaras va a pasar a ser irrelevante, ¿ya? Ya, ya, vamos a seguir entonces con lo que estábamos trabajando en la nota, o sea, en la clase anterior. Recuerden que, bueno, también hay una nota por participación y esa nota la vamos a poner los profesores y esa nota también va de la mano con la asistencia.
y aquello que el informe que redacte inspectoría de acuerdo a la participación que están teniendo ustedes en clase y a la asistencia. Así que atención con eso, atención con eso. Ya, la pregunta es, ¿qué hemos visto hasta ahora? La clase anterior, recordamos un concepto. ¿Qué concepto recordamos en la clase anterior? Yo Era no sé, una profe. palabra rara, profe. Ya, la Hazel dice que es una palabra rara y Era como con lo que empezaban todas las cosas, pero no me acuerdo cómo era. ya vamos le agradezco, bien, bien por participar. Alguien por ahí escuchó una voz también y no sé qué dijo. ¿Quién más está, quién más aportó acá? No sé, profe. Alguien había dicho justo al mismo tiempo que la Hazel. La Ágata parece. Agatha, puede Nadie ser. iba a decir que no sabía. Ah, ya, ya, bacán. Al menos ya están respondiendo y eso ya no es tan incómodo. Eh, ya, estábamos trabajando, el primer semestre trabajamos sobre un contenido y vimos un par de gráficos, por ejemplo, con esos contenidos. A ustedes les mostré el tema del peso ideal de un recién nacido. Eh, de acuerdo a la cantidad de tiempo de vida que tenga. Eso se podía graficar. ¿Cómo se llamaba el contenido de matemática que tiene que ver con gráficos, por ejemplo? No sé si se acuerdan que, por ejemplo, yo les mostré un gráfico que era como así. Esto con un color, vamos a hacerlo con rojito, esto con otro color y con azul, esto con otro color. Era algo así, donde acá poníamos el peso de un bebé, la masa en verdad, la masa de un bebé. Acá teníamos la masa de un bebé y acá teníamos los meses de vida que tenía, ¿ya? Entonces podíamos tener acá, no sé, 6 meses. Y aquí podíamos hacer una relación y decir que un bebé de 6 meses, por ejemplo, debería tener una masa aproximada de, pucha, no sé cuánto deben masar los peces, o sea, los bebés en esa edad. Pero supongamos que, ¿ustedes tienen idea? Un bebé de 6 meses, ¿cuánto debe masar? ¿Cuánto debe pesar? Más o menos. No sé. Ya, supongamos que 1 kilo. La verdad no tengo idea. Ah, Supongamos que 1 kilo. Entonces, este tipo de gráfico nos permite saber cuáles son los pesos ideales de un bebé para determinada edad, ¿ya? Y este contenido que trabaja con gráficos en matemática tiene un nombre. ¿Cómo se les llama eso? A las cosas que se pueden plano. graficar. ¿Cómo? Planos, no sé. Eh, Eh, ya, esto, claro, esto es un plano, pero en matemáticas se le llama, lo voy a decir yo, ¿no? sí, dígalo usted nomás. Ya, se le llama funciones, ¿ya? Se les llama funciones. Entonces, claro, todo esto que hemos estado trabajando durante el primer semestre es poder realizar tipos de gráficos, poder ponernos en situaciones que se puedan graficar y trabajar con hartos contenidos referidos a las funciones. Nosotros en sus cuadernos debe estar, definimos las funciones como relaciones entre dos conjuntos, relaciones entre dos conjuntos que cumplen dos condiciones. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles son las condiciones que debe cumplir una relación para poder llamarse función? Recordemos que, por ejemplo, acá tenemos un conjunto, acá tenemos otro conjunto, y nosotros podíamos unir elementos de este conjunto. Por ejemplo, si es que tomamos el número de lados, acá si yo dibujo un triángulo, esto tiene que ir al número 3 porque el triángulo tiene 3 lados. Si yo dibujo un cuadrado, esto debe ir conectado con el número 4 porque el cuadrado tiene 4 lados. Si yo dibujo un rombo,
Eso también tiene que ir al 4 porque el rombo también tiene 4 lados. Y entonces lo que estamos haciendo acá es relacionar, en este caso, figuras geométricas. Acá le voy a poner figuras geométricas y acá el número de lados. Lo que estamos haciendo ahora es relacionar figuras geométricas con su número de lados. Y eso se puede representar mediante una función. ¿Se acuerda que vimos esto a inicio de año, no? Que veíamos harto de estos gráficos. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿O es nuevo para ustedes? Sí, me acuerdo, ¿Sí? pero no con figuras geométricas. Ya, pero con números, a veces lo vimos con números. Sí. Eh, Así que, bueno, de eso se trata, de poder relacionar conjuntos. Acá lo que estamos haciendo son relacionar los elementos de este conjunto con los elementos de este conjunto, ¿ya? En el primer conjunto tenemos figuras, en el segundo tenemos números. También podríamos tener números y números, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo quiero relacionar la distancia que ha andado un auto, por ejemplo. Si es que el auto salió a las 12, yo acá voy a poner las horas, a las 12, había recorrido 0 kilómetros. A las 1 había recorrido, no sé, supongamos 100 kilómetros. A las 2 supongamos que anduvo un poquito más lento y había recorrido 180 kilómetros. Y así, esto lo podemos graficar. Esta situación es una situación cotidiana. Esto nos representa, por ejemplo, la hora y la cantidad de distancia. Y nuevamente estamos relacionando dos conjuntos. El primer conjunto nos habla de las horas de un día y el segundo conjunto nos habla de la distancia y estas líneas representan relaciones entre cierta hora y cierta distancia. A tal hora había recorrido tanta distancia, a tal hora había recorrido tanta distancia, etcétera. ¿Ya? Las únicas condiciones para que una función sea, o sea, para que una relación sea una función, son dos. La primera de ellas es que cada elemento del conjunto de partida debe estar relacionado con uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Y esto es importante, ¿ya? Esto es importante porque esto nos va a hacer la diferencia entre una relación y una función, ¿ya? Relaciones hay muchas, eh, y una función es una relación, pero que cumple ciertas condiciones. Una de las condiciones es esta que ven acá, y es que cada elemento del conjunto partida debe estar relacionado con uno y solamente con un elemento del conjunto de llegada. ¿Ya? Esto quiere decir que, por ejemplo, el triángulo, todos sabemos que tiene tres lados, pero no puede ser que el triángulo tenga tres lados y además cuatro lados. O sea, el triángulo tiene solamente tres lados. No puede ser que el triángulo tenga cuatro lados también, ¿ya? Entonces, si es que tuviéramos algo así, ahí esto ya dejaría de ser una función. ¿Por qué? Porque un elemento de acá está relacionado con dos elementos del conjunto de llegada. Un elemento del conjunto de partida está relacionado con dos elementos del conjunto de llegada y eso estaría mal porque acá nos dice que para que algo sea función, cada elemento debe estar relacionado con uno y solamente con un elemento del conjunto de llegada. ¿Se entiende, no? Chiquillas, Sí, profe. ¿sí? Y el resto. ¿Qué dijo profesor? ¿Y acaso se entiende? Ah, sí, ¿Sí? sí, claro. Sí, claro. Ya vamos a hacer como que entendió. Sí, sí entendimos. Sale, déjate un momento. Ya, mire, si entendieron, yo sé que voy a hacer una pregunta y deberían responderla, ¿o no? Se supone que sí, pues. Se supone que sí, ¿ya? A ver, el Va típico dependiendo de la pregunta. tipo, sí, po. Por ejemplo, ¿a qué pregunta les podemos hacer? Ya, bueno, es que quiero hablarle, antes de hacerle una pregunta, quiero hablarle de la segunda condición, porque ya tenemos la primera condición para que una relación pueda ser llamada función,
¿ya? Y la segunda condición, que es muy importante, es que todos los elementos del conjunto de partida deben tener una conexión, ¿cierto? O una relación. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que pasara que acá tengamos, por ejemplo, un pentágono y ese pentágono no tiene relación, no tiene una conexión con el otro lado, entonces eso dejó de ser una función. Esto, así como lo ven ustedes así, esto no es una función porque no se está cumpliendo la condición 2. La condición 2 dice que todos los elementos del conjunto de partida, es decir, todos estos elementos, deben tener al menos una conexión, ¿ya? Deben tener una conexión. Y acá vemos que este numerito o este pentágono no tiene una conexión, no está relacionado con un número. Así que eso es importante. En resumen, las dos condiciones para que una relación pueda ser llamado función es que a cada elemento del conjunto de partida le corresponda uno y solamente un elemento en el conjunto de llegada. ¿Ya? No puede pasar que de acá salgan dos, no puede pasar eso. ¿Ya? Y lo otro es que todos los elementos del conjunto de partida deben tener una conexión. Tampoco puede pasar que tengamos elementos solitos, que tengamos elementos que no estén siendo conectados o relacionados con algún elemento del conjunto de llegada. ¿Ya? Así que esto es lo que hemos visto de función. Hace mucho tiempo trabajamos en varias guías, trabajamos con distintos tipos de función, entre ellos, ¿no se acuerdan? Algunas funciones que hayamos visto en las guías, hemos visto al menos 4. ¿Se acuerdan funciones? Partimos desde lo básico. ¿Alguien se acuerda? Me acuerdo que Fetsaida respondía bien siempre. Eh, Chuta, no le escucho. No se le escucha muy bien. Fetsaida, ¿se acuerda de las funciones que hemos estado trabajando? Función lineal, no sé. Muy bien. Función lineal. Súper bien, ahí mencionó una. ¿Cuál más? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien podría ayudar a Fetsaida? Función lineal. Función dramática, eso. ¿Cómo? No sé. Ya, súper bien, Fetsaida. ¿El resto se acuerdan de los tipos de funciones que hemos estado trabajando? Función afín. Muy bien. No sé quién lo dijo, pero está súper bien. ¿Quién lo dijo? Función afín. Hemos estado trabajando en la función lineal, función afín. ¿Qué otro tipo de función? Función No recuerdo. cuadrática. Ahí me responden por chat. Muy bien, Hazel, súper bien. Y nos falta la última. Función. Función inversa. No, era función potente. ¿Ya? Estas son las 4 que hemos estado trabajando durante este año. Ahí les hago el llamado para que hagan el repaso de esto, porque la función lineal dijimos que era una línea, como la palabra lo dice, son líneas rectas, la función lineal son líneas rectas, pero con la condición de que pase por el origen. Lo vamos a anotar, pasa por el origen. Línea recta que pasa por el origen. ¿Qué quiere decir esto? Son líneas rectas que pasan por el punto 00. El punto 00 es el origen, el punto 00 está acá, es donde se juntan los dos ejes, ¿ya? Entonces todas las funciones lineales van a ser líneas rectas que van a pasar por ahí. Puede ser esa, o a lo mejor puede ser esa, o a lo mejor puede ser esa, o a lo mejor puede ser esa, no sé. Pero todas son líneas rectas que van a pasar por el medio, van a pasar por el origen del sistema, ¿ya? Esas son las funciones lineales que trabajamos durante el año. Las funciones afines, por su parte, la función afín era lo mismo que una función lineal, lo mismo, solo que ahora no es necesario que pase por el origen. Y acá podemos encontrar gráficos de este tipo, acá está el origen, pero una función afín puede ser así, por ejemplo, o a lo mejor puede ser así, o a lo mejor puede ser así,
o a lo mejor así, no sé. La verdad es que son todas líneas rectas, pero que no pasan por este puntito de acá, que es el origen del sistema. Porque si pasaran por el puntito de ahí, serían funciones lineales. Esa es la única diferencia entre una función afín y una función lineal. La tercera función que hemos estado trabajando durante este año era la función cuadrática. ¿Alguien se acuerda qué forma tenía el gráfico de una función cuadrática? Vimos hasta un video de esto. ¿Alguien se acuerda de la forma de la función cuadrática? ¿Cómo era el gráfico? ¿Quién me puede ayudar? Mm, No sé. Ya. ¿Y alguien? Profe, ¿Hay gente conectada, Daniela? tenía como la forma de como de una U, así como Súper hacia bien, abajo y para arriba, ¿o no? súper bien, súper bien. Pucha, no caché quién lo dijo. ¿Quién fue? Yo, la Dani. Ya, Dani, súper bien, po, súper bien. En verdad eso es como una forma de una U, ¿cierto? Como algo así, ¿cierto? Sí. O también podían ser para abajo, una carita triste que le llamábamos. Y eso tiene un nombre, se le llama parábolas, ¿ya? Cuando alguien dice, oh, describió un movimiento parabólico, quiere decir que el movimiento es como así, ¿ya? Cuando usted le tira una piedra no sé, a un amigo, la piedra va a describir este movimiento, usted la va a lanzar y la piedra se va a elevar y después va a empezar a caer, ¿ya? No es circular el movimiento de la piedra, sino que es parabólico, tal como decía la Dani, ¿ya? Es como una U. Cuando un jugador tira un tiro libre, también, por lo que busca es que la pelota pase por arriba de la barrera y entre en el arco. Esos también son movimientos parabólicos. Y todo lo que tenga que ver con lanzamiento de proyectiles tiene que ver con un movimiento parabólico. También existen así, como una U, también existen así. Y estas cosas nos sirven, no sé, pues de repente para graficar el crecimientos. Por ejemplo, acá podemos decir a la primera semana habían poquitos contagiados de coronavirus, a la segunda semana seguían siendo poquitos, a la tercera, bueno, y a la tercera ya eran un poco más, a la cuarta, pucha, a la cuarta ya eran caleta. Entonces, a lo mejor un tipo de gráfico nos va a permitir modelar situaciones reales, situaciones de la vida cotidiana. ¿Ya? Así que, bueno, esa es la función cuadrática. Con esto trabajamos con una tremenda fórmula. Le dimos hartas clases a función cuadrática y yo creo que deberían repasar mucho sobre, bueno, sobre todos los tipos de funciones, pero sobre todo la función cuadrática que tiene harta materia. Está la fórmula de ecuación cuadrática, cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas, cómo saber cuándo una parábola era creciente o decreciente, etcétera. ¿Ya? Así que eso era lo de función cuadrática y las funciones potencias también las alcanzamos a ver. Tenían muchos tipos de gráficos, dependiendo de sus coeficientes, si eran pares o eran impares, si eran positivos o eran negativos, íbamos a tener muchos tipos de gráficos y en los PowerPoint que se les ha subido, ahí están los tipos de gráficos que tiene una función potencia, ¿ya? Así que ese es el repaso que hemos hecho de funciones, no importa que se equivoque en el chat, la verdad, no importa, de hecho, da lo mismo que se equivoque, pero es bueno que esté participando, así que súper bien. Y otro de los contenidos con los que hemos estado trabajando es el tema de las desigualdades, ¿ya? Y ustedes lo mencionaron, eso lo empezamos a ver hace poquito. ¿Y qué se acuerdan de las desigualdades, chiquillas? ¿Qué me puede decir? Cuando los signos eran igual, mayor, menor, Muy igual bien, que y menor que. muy bien, ¿ya? Ojo que cuando usted dice que, por ejemplo, x es igual a 7, eso no es una desigualdad, sino que es una igualdad. ¿Ya? Y eso después son ecuaciones y no inecuaciones, ¿ya? Pero creo que lo que usted trató de decir es cuando teníamos el menor o igual.
¿O también Sí. sirve el mayor igual? Ya, bacán. Eso sí, ahí sí es una desigualdad, ¿ya? Así que súper bien. Súper bien, las desigualdades cuando no tenemos certeza absoluta de un valor, de un resultado, y empezamos a trabajar con mayor que, menor que, ¿ya? Yo sé que ustedes no, muchos no saben mi edad, pero ustedes van a decir, la edad de su profesor de matemática es mayor que 19 años, por ejemplo, ¿ya? Porque como no hay certeza, ustedes pueden decir mayor que o menor que. Sería extraño que digan menor que 100 años, ¿cierto? Porque es un poco obvio, pero igual estaría correcto decir que mi edad es menor que 100 años, porque todavía no llego a los 100 años, ¿ya? Así que muy bien, cuando trabajamos con desigualdades, trabajamos con estos signos que mencionaron, con el menor que, con el mayor que, o el mayor igual, o el menor igual, ¿ya? Y esto nos sirve para representar también situaciones de la vida diaria. El ejemplo más típico es el tema de las velocidades máximas en las calles y en las carreteras, ¿ya? Cuando usted ve un cartelito en una carretera que dice 120, por ejemplo, lo que le dice no es que ande exactamente a 120 kilómetros por hora, sino que puede andar a lo más a 120 kilómetros por hora. Y acá vemos que nos sirve un montón de respuestas. Acá alguien podría andar a 120. Sí, alguien podría andar a 119. Sí, alguien podría andar, pucha, a 118 también. Y así podemos seguir, alguien podría andar a 100, ¿cierto? ¿Ya? Entonces acá, en vez de ser un valor preciso, un valor exacto, acá vamos a tener un conjunto de valores, vamos a tener varios valores que van a satisfacer a nuestra condición, que en este caso era la señalética del tránsito. ¿Ya? Entonces a este conjunto de soluciones, creativamente le vamos a llamar conjunto solución, y vimos que estos podían expresarse de distintas maneras, de manera de corchetes, de manera de gráfico o con notación conjuntista, que era un poquitito más matemático, ¿cierto? Sobre esto hemos trabajado algunas clases, hemos escrito estos conjuntos numéricos, acá están escritos por comprensión, porque si uno lo lee puede comprender a qué se refiere, y lo que nos está pidiendo es escribirlo por extensión. Es decir, acá tenemos que anotar los valores de x que cumplen esta condición. ¿Cuál es la condición? ¿Alguien podría leer lo que dice acá? Por favor. ¿O no lo saben leer? Sería Era, X pertenece a los naturales, ¿Ya? tal que X es mayor que 12. Ya, menor. Ojo, Menor, acuérdate eso. que esta es Sí, una sí. boca de un cocodrilo que se busca comer lo más grande, y en este caso los 12. Lo más grande, por lo tanto, el 12 es mayor que el X, o el X es menor que el 12, ¿ya? Pero súper bien, y me alegra saber que algo ha quedado ahí, porque así es como se debería leer. Y esto que tenemos acá, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 simbolitos, nos pueden entregar una frase en nuestro lenguaje, y tenemos que ser capaces de comprenderlo. Lo que dijeron es que X pertenecía a los naturales. Recordemos que los números naturales es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera. Son los números que nos sirven para contar. Y de tal manera que sean menor que el 12. Entonces, si queremos escribir por extensión, correspondería escribir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. No vamos a escribir el 12 porque nos dice que son números menores que 12. Si hubiera dicho menor o igual, ahí claro, tendríamos que escribir el 12, pero acá nos dice menores que 12. Por lo tanto, el 11 es menor que 12, el 10 es menor que 12, etc. ¿Ya? Así que eso es importante. De esta manera, ustedes al leer este tipo de situaciones pueden comprender algo y ser capaces de escribir un conjunto por extensión, ¿ya? Acá veíamos otro simbolito, que este simbolito significaba un i.
Entonces acá vemos, por ejemplo, dos condiciones, que x sea un número primo y que x sea menor que 20. Entonces lo que nos están pidiendo son los números primos que sean menores que 20, ¿ya? Y que también sean números enteros. Así que ahí tenemos hartas condiciones. Acá lo mismo, acá era lo mismo pero al revés, teníamos conjuntos numéricos escritos por extensión, acá están todos los términos que componen nuestro conjunto y lo que debíamos ser capaces es de escribirlo por comprensión. Y existían muchas formas de escribirlo y es que hemos estado trabajando con este tipo de notaciones. Recordemos que se podían trabajar con intervalos, a veces los intervalos iban a ser cerrados, a veces iban a ser abiertos, a veces iban a tener uno de sus corchetes abiertos, ¿cierto? También podíamos escribirlo como conjunto, que esto que acaba de leer, ¿quién fue el Rene o no? Parece que sí. Sí. Que es lo mismo, es decir, x pertenece a los números reales, de tal manera que, bueno, en este caso x es mayor o igual que a, y x es menor o igual que b, ¿ya? Entonces, son dos formas distintas de escribirlo, y de hecho son tres formas distintas de escribirlo, porque acá tenemos lo mismo, pero con un grafiquito, que es más sencillo de trabajar, ¿ya? Así que es importante dominar estas tres formas de poder graficar un conjunto solución. Y acá está el nombre que recibe el intervalo cuando tiene los dos corchetes cerrados, los dos corchetes abiertos, uno abierto, etc. ¿Ya? Y acá vimos ejercicio. Hemos hecho ejercicios durante las clases y hemos resuelto un par de problemas que han salido en modelos de la PSU, ¿ya? Así que como esto es una clase de repaso de todo lo que hemos visto durante este año, esta clase recordemos que se hace para prepararlos para el trabajo final, un trabajo final que van a tener que realizar, un trabajo que va a ser global, que va a involucrar todos los contenidos que hemos trabajado. Así que importante que vayan repasando sobre esto y si tienen alguna duda, traten de ir familiarizándose con los contenidos e ir preguntando. La verdad, estoy dispuesto a aclararles cualquier duda que tengan, ¿ya? Así que necesito que quede súper clarito lo que hemos estado trabajando, porque más las próximas clases vamos a tener que empezar a trabajar con sistemas de ecuaciones y sistemas de inecuaciones. Y es por eso que se necesita que ustedes se familiaricen con las inecuaciones para poder realizar sistemas de inecuaciones. Por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Espero que tengan un bonito fin de semana. Lo vamos a dejar hasta acá antes de que se corte. Y nada, mejoró harto la asistencia, podría ser aún mucho mejor, pero el tema de la asistencia al menos está mejorando y quedo contento con eso. Espero que tengan un bonito fin de semana, chiquillas y chiquillos. Cuídense mucho, un abrazo tremendo. Da igual, profe, Igual, cuídese profe, mucho. cuídese. No, profe. Cuídese, profe. Cuídese, profe. Chao, Natalie. Cuídense mucho. Chao. Que tengan fin de semana bacán.